Buenas, bueno, quería hacer este video bien rapidito y lo más simplificado posible y así como salga para compartirles 10 errores que yo noto mucho en mis pacientes. Hay algunos extra igual porque no pude resumir todo en el momento del descenso de peso. O sea, errores muy frecuentes. Y la idea es compartírtelos para que los puedas evitar o si quizás no los puedes evitar porque, bueno, a veces no es tan fácil para que por lo menos los sepas. Y entonces en el momento de que quizás esté apareciendo ese error, ya sepas que eso puede pasar. Los dividí en dos. Uno son comportamentales. Yo trabajo mucho con un enfoque comportamental. Lo comportamental tiene que ver con los hábitos, el estilo de vida, la forma en la cual yo hago las cosas en el día a día. Tenemos algunos comportamentales y algunos nutricionales. Así que vamos con los comportamentales que tienen que ver con nuestra rutina, también con nuestra mentalidad. Y entre ellos tenemos el primero que a mí me encanta hablar, que es muy básico para mí, que es no estar realmente convencida de hacer este cambio en este momento. Por ahí venís a la consulta nutricional o querés bajar de peso porque el médico te dijo o porque te dijo un familiar, pero vos no estás realmente convencida. Cuando uno no está realmente convencido al 100% de querer bajar de peso, es muy difícil que esto suceda. Eso es una realidad. Y otra situación parecida, que también me pasa con muchos pacientes que quizás están reconvencidos, pero no están en el momento adecuado. Por ahí estás justo rindiendo un montón de exámenes en la facultad, o estás atravesando un duelo por la pérdida de un ser querido, o estás acompañando a una persona que está enferma, entonces estás demandando mucho de tu tiempo y de tu energía en otra cosa, y eso hace que se dificulte mucho poder realmente comprometerte con el descenso de peso. Y eso es un error, de cierta manera, querer comenzar un proceso de descenso de peso cuando uno no puede, porque lo más probable es que termine fracasando o que termine abandonando y uno se queda con ese sabor amargo de sí, quise perder peso pero no me salió. Y cuando quiera volver a intentarlo en el futuro, yo ya siento que no me fue bien. Entonces me predispone de una manera negativa, me afecta mi autoestima. Ese es el primer punto. Segundo punto, no ser constantes. Este es algo súper frecuente. En general, para todo queremos resultados rápidos. Y también lo que más nos motiva es ver los resultados, ver lo que nosotros queremos obtener de las cosas. Nadie hace algo sin recibir una recompensa positiva. Lo mismo pasa con la dieta, ¿no? O sea, uno empieza a hacer dieta, empieza a hacer actividad física porque quiere bajar de peso, porque quiere verse de una manera distinta. Entonces, también uno tiene que preparar la cabeza a que esos cambios se van a ver, pero quizás no lleven una semana, quizás no lleven dos. Pero al mes de estar aplicando esas estrategias sí se van a ver los cambios. Pero es importante en ese primer momento ser constantes, incluso si yo no estoy viendo los cambios. Porque si no, pasa eso, ¿no? Uno abandona. Sí. Tercer punto, tercer error a la hora de bajar de peso, es establecer metas irreales. Muchas veces queremos hacer cosas extraordinarias en muy poco tiempo, bajar 10 kilos en un mes y no estamos alineados nuestras expectativas con nuestra disponibilidad para hacer las cosas. No estamos dispuestos a hacer todo ese sacrificio que requiere obtener ese resultado. Y además sabemos que no funciona así, no es aplicable hacer cambios tan bruscos en tan poco tiempo porque no se pueden mantener. Entonces eso también es un error. Punto número 4, que es no prestar suficiente atención a las señales de hambre y saciedad. Y esto es muy común en las personas que quieren perder peso, que ya tienen exceso de peso, en realidad, que no reconozcan mucho sus señales de hambre y saciedad. No reconozcan mucho cuando están satisfechos o cuando tienen hambre, porque también influyen otros tipos de hambre. Entonces, en el proceso de descenso de peso, eso es importante que esté, que uno empiece a reconocer esas señales. Y el quinto, está relacionado con lo comportamental, y ya ahora pasamos a la parte nutricional, tiene que ver con los registros. Muchas veces no registramos tanto nuestro peso o nuestras medidas antes y después, como también la manera en la que comemos. Y esto lo veo muchísimo en pacientes, entonces quizás dicen, no, sí, empecé a cuidarme, pero no está muy claro cómo empezaste a cuidarte
y entonces tampoco podemos medir si esa manera en la que te estás cuidando está funcionando o no, está siendo efectiva o no. Así que siempre es bueno registrar lo más posible. Puede ser con fotos, puede ser anotando, pero tener un registro. Ya tenía sed. Vamos con los nutricionales, estos son más cortitos. Y va justo con esto. El primero que anoté es no tomar suficiente agua. Subestimamos demasiado el consumo de agua. Es algo que veo muchísimo en los pacientes que quieren perder peso, no toman suficiente agua. Y además, cuando uno más peso tiene, más agua tiene que consumir. Entonces, es importante que tomes por lo menos 2-3 litros de agua y obviamente cada persona tiene su requerimiento, que eso se calcula. Muchas veces es más de 3 litros. Entonces, cuando vos no tomás suficiente cantidad de agua, tu metabolismo no funciona de la misma manera. Tu metabolismo no va a quemar grasa de la misma manera porque está deshidratado, está en una situación de emergencia. Entonces, más va a retener y dificulta mucho el proceso de descenso de peso. Y es un error muy frecuente que cuesta mucho internalizar. Segundo, nutricionales. No consumir suficientes vegetales. Yo sé que cuesta, pero es algo muy, muy frecuente. O la persona dice, bueno, estoy consumiendo más vegetales, pero consume 3 rodajas de tomate o medio tomate en la comida y en realidad, si estás en un proceso de descenso de peso, deberías consumir mucha cantidad de vegetales. Vegetales en mucho volumen. Principalmente si son crudos, muchísimo mejor. Una buena recomendación es que te comas un plato lleno, un plato hondo, grande de vegetales antes de tu primera comida en el almuerzo y lo mismo en la cena. O sea, una buena cantidad de vegetales. Esto va a ayudar por muchos mecanismos en el proceso de descenso de peso y no incluir suficientes vegetales sí perjudica el proceso de descenso de peso, así que es un error también. Tercer error nutricional tiene que ver con no consumir suficiente proteína. En general consumimos muchísimo más hidratos de carbono que proteína y no consumir suficiente proteína va a hacer que yo no esté del todo saciado, que yo no esté de la mejor manera nutrido también. Y bueno, después me da más hambre porque también el cuerpo no deja de tener hambre hasta que no cubrimos el aporte proteico. Por eso es tan importante que todas las comidas tengan aporte proteico para saciarme también, para no tener más hambre. Y vamos con el cuarto, que significa, yo lo anoté así, comer de más sin darme cuenta. Comer de más sin darme cuenta es algo muy frecuente y puede pasar por distintas maneras. Algunos comen de más sin darse cuenta porque realmente hacen porciones muy grandes y creen que están comiendo bien, pero están haciendo porciones mucho mayores de las que su cuerpo necesita. Y otros quizás, al contrario, creen que comen muy poquito, pero quizás picotean un maní por acá, un bizcochito por acá, alguna que otra cosa, unas galletitas, quizás muchos ultraprocesados que pueden tener muchos azúcares, grasas, mucho contenido de sodio. Entonces, de alguna u otra manera estás aportando muchas calorías. Y la última, nutricional, que es un error que también veo mucho, es saltearse comidas, decir, bueno, entonces no voy a cenar para bajar de peso, o no voy a desayunar, o hacer dietas muy restrictivas. O sea, de las dos maneras es reducir calorías, que es positivo para el proceso de descenso de peso, pero si no está hecho de una manera inteligente, vos te salteas una comida y en la siguiente comida es probable que tengas más hambre y que comas mucho más. O si haces dietas restrictivas, es probable que lo puedas mantener por 2, 3, 4 días, o bueno, dependiendo cuánto puedas mantenerlo, pero en el momento en que no lo puedas mantener más, vas a comer muchísimo más y ahí viene el efecto rebote y la frustración. Y ahí terminamos con las 10, pero yo anoté 2 más que son comodín para todos, que tienen que ver con el estrés y el descanso. El estrés y el descanso, relajar nuestro sistema nervioso es fundamental para acompañar el proceso de descenso de peso y también para no aumentar de peso, ¿no? Los niveles de estrés ya sabemos que están muy relacionados y también descansar poco, descansar 5 horas o despertarte mucho durante la noche, son factores que hay que tener en cuenta también a la hora del proceso de descenso de peso. Sé que no siempre es fácil, pero si este factor está influyendo, es algo que puede dificultar el proceso de descenso de peso y, por supuesto, la actividad física, ¿sí? La actividad física siempre tiene que acompañar un proceso de descenso de peso.
A veces las personas sobreestiman su actividad porque hacen 1 o 2 actividades en la semana o porque caminan 10, 15 minutos al trabajo, creen que es suficiente y en realidad si uno quiere perder peso tiene que comprometerse 3, 4 veces por semana, por lo menos 40 minutos de actividad física real. Y el resto del día mantener un estilo de vida activo, así que también caminar, también hacer pausas activas es muy importante para el proceso de descenso de peso. Bueno, y hasta acá fuimos con los errores frecuentes más comunes, pero ahora quiero que me prestes total atención, porque hay un error también muy frecuente que no tiene tanto que ver con vos, pero sí con tu estado de salud. Quizás tenés alguna patología de base, quizás tu metabolismo no está funcionando de la mejor manera o quizás tenés alguna deficiencia nutricional que no te permite bajar de peso o que te está dificultando mucho el camino. Por esto es sumamente importante que hagas un acompañamiento nutricional. Sabes que yo tengo agenda abierta, si querés agendar conmigo podés escribirme por mensaje y ya agendamos una sesión.